Bienvenidos a otro capítulo de Miradas desde el escenario. Artistas presentes en las salas del Centro Cultural GAM comentan sobre sus procesos, inquietudes y referencias para llevar al público sus creaciones. En este capítulo revisaremos Marlene, musical que recorre la vida y obra de la legendaria actriz alemana Marlene Dietrich. Marlene Dietrich es una actriz, cantante, bailarina, yo creo que incluso guionista e iluminadora. Eso mucha gente no lo sabe, porque ella en sus películas se metía en todo. Que nació en los años 20 y que fue un ícono del cine, yo creo que la gran diva junto a Greta Garbo, y yo diría que es la que inventó como a la diva cinematográfica de Hollywood, ella y la Greta Garbo. Eso es lo que se sabe de lo que saldría en Wikipedia de Marlene Dietrich. Tuve un sueño. Soñé con mi padre y con mi madre. Bruscamente me ordenaban: no hagas esto, no hagas esto otro, respeta eso, no leas eso, no te vistas así, ¿por qué te juntas con esa gentuza? Los vecinos los apoyaban y me increpaban: prostituta, traidora, estás en contra de tu país. Un hombrecito aparecía, lucía un ridículo bigote y un peinado todavía más ridículo. Lo que el público ve en escena en Marlene es básicamente una puesta en escena de cabaret literario. Hay una orquesta y una serie de números, de bailes, de gags, de canciones. Entonces la estructura es como un cabaret, esa es la estructura. Y añadimos algunas cosas como de la modernidad, que ya no es tan modernidad como el uso de proyecciones, ese tipo de cosas, una relación de las proyecciones tan relacionadas con lo que pasa en escena. Entonces es como, yo diría, como un cabaret recargado. Eso es. Con velas y cañones, el navío pirata destruirá la ciudad. Oh señores, cuando sientan como cruje la ciudad, se darán por muertos y este albergue quedará en pie, aún entre escombros, entre sucias ruinas, y en la miseria preguntarán: ¿por qué? El porqué de este extraño caso. En términos técnicos, bueno, siempre es un desafío hacer musicales. En este caso es, claro, un musical tipo cabaret, con una estructura de cabaret, con números musicales, cada uno muy diferente al otro, y eso es muy lúdico, como que ha sido un proceso de mucho juego, de descubrir cosas nuevas. No es un montaje lineal que te hable: aquí empieza la vida de Marlene, aquí termina. Esto es una cosa como un collage de imágenes y de música y de juegos escénicos que toman el expresionismo alemán, toman como referencia la estética de la era dorada de Hollywood, el cabaret, el vodevil. Entonces es una estética muy dinámica, es un montaje muy rico de ver. El cañón entonces callará y alguien me repetirá: ¿quién debe morir? Y entonces se me oirá decir: todos. Por cabeza cortada iré exclamando: ¡hurra! Con velas y cañones el
navío de Jenny dejará la ciudad. La protagonista de este montaje es la Fran Walker. Y no es chiste, o sea, realmente tuve una tremenda suerte de encontrarme con ella. Son esas cosas que pasan. No creo que hubiera podido hacerlo con otra actriz, fíjate. Por un lado, por sus capacidades técnicas. O sea, la Fran es una persona que se ha trabajado mucho. No es producto de que tiene mucho talento, pero ella o sea, realmente es súper matea. Estudia canto, estudia danza, estudia los textos y además tiene una tremenda capacidad. Es una persona muy creativa y con una creatividad que está fundada en una técnica súper precisa y desarrollada. Rápidamente conseguí trabajo como cantante y como corista. Tuve algunos papeles en el teatro, algunas apariciones en el cine, que en ese tiempo no tenía sonido. Fue ahí donde lo conocí a él, a mi marido. Un hombre sumamente guapo. Pero la verdad es que aunque tuvimos una hija, el matrimonio no era para mí. Llegamos a un acuerdo. Él me dejaría hacer lo que yo quisiera, estar con quien yo quisiera, y a cambio yo lo mantendría. No era una época para compromisos, no era una época para la fidelidad. A cualquier mujer le gustaría ser fiel. Lo difícil es encontrar el hombre a quien serlo. Para llevar la historia de Marlene a escena, recurrimos a mucha bibliografía. O sea, aparte del libro que escribió María Rivas, su hija, que bueno, es la hija, o sea, es muy cercano, hay una gran cantidad de estudios. Hay muchos estudios cinematográficos, hay mucho material, mucho paper en torno a la figura de Marlene, porque realmente en muchos aspectos es una tremenda contribución al cine y a la cultura pop, digamos. Investigamos todo el material junto con la Frana. Este fue un proceso como, oye, mira, porque partimos, oye, hagamos estas canciones, partimos así. Llegó el libro, cada vez fue tomando volumen esta figura, este ícono. Y yo creo que fue súper importante tomar como hilo conductor las canciones. Eso nos permitió darle una lógica en términos narrativos, no una lógica lineal, más bien una lógica que tiene que ver con lo emocional, con los sentimientos. Eso fue muy importante, las canciones fueron muy importantes para llevar esta escena y fue muy importante la investigación sobre el material, todo lo que ella dejó, sus poemas, porque dejó unos poemas, todos sus dichos, sus frases, que están muy documentados. Entonces, con todos estos elementos fuimos construyendo la narrativa. Falling in love again, never wanted to. What am I to do? Can't help it. El amor es mi juego y como puedo juego. ¿Qué le puedo hacer? Me hicieron así. Como polillas los hombres me rodean. Sí, sus alas arden, no me pueden culpar. Falling in love again, never wanted to. What am I to do? Can't help it. Bueno, Marlene canta muy bajo, una de sus características principales es que tiene una cosa hacia abajo y bien, es como, a veces da risa porque es como muy exagerado y cuando es más se empieza a envejecer es más exagerado todavía, pero ella igual tiene una gama vocal un poco más amplia cuando es más joven, así que pude tomarme de todo ese camino vocal que ella también hizo hasta encontrar este personaje de Femme Fatale que habla un poco así.
y tener más libertad expresiva, porque también las canciones son canciones que no necesariamente cantaba ella, entonces sí requieren un registro vocal más amplio y más complejo. Entonces ha sido un desafío como lograr en escena un equilibrio entre lo que nosotros nos imaginamos que ella pudo haber hecho, tomar alguna referencia directa de ella. En ese sentido es un juego, ponemos en escena un juego vocal muy rico, como que tiene hartos matices la voz. Me hizo bajar de peso. Tuve que sacarme unas muelas. Tuve que aprender a caminar y a hablar nuevamente. Es terrible cuando alguien se apodera de ti completamente y sientes que sin él te vas a morir. Y al mismo tiempo te das cuenta que él te puede matar. Es como tratar con un criminal al que nunca le ves la cara. Nunca sabes sus intenciones y nunca sabes por dónde va a atacar. Los tiburones tienen dientes y los enseñan en su faz. Pero Maki tiene un cuchillo que nadie ve. La verdad es que ella me fascinó como toda su historia, completamente. Por un lado, su rol como madre y cómo se lo tomó ella, me intrigaba mucho, porque su hija le escribe así un libro como de 600 páginas, que si bien es una biografía de su madre, pero igual no la trata con tanto amor, ¿cachai? Como que habla de ella muy en contra de ella, de las cosas, de las decisiones que tomó, se siente que fue una hija muy dejada de lado, pero para Marlene ella lo único que hacía era tenerla muy cerca todo el rato, porque no quería que a ella le pasara nada. Entonces fue como, es lindo ver como el lado de la madre que lo dio todo, pero el lado de la hija decir como, perdón, pero no fue suficiente. Por un lado eso está, por otro lado esta figura de esta estrella de Hollywood, una diva que sabía perfectamente cómo hacer las cosas y lo que quería y qué quería, y ella misma se hacía su propio vestuario y mandaba a pedir plumas de ganso de no sé dónde. También ese lado es muy entretenido, también es entretenido ver su obsesión por su trabajo, como la primera película en que trabajó sin Joseph von Sternberg, que fue también su mentor. Ella había aprendido tanto de iluminación que en algún momento como que paró el set y ordenó a todos los iluminadores dónde poner las cámaras, qué hacer, hasta que ella tenía un espejo donde veía su imagen, hasta que logró lo que quería. Y desde ahí los directores le tienen mucho respeto a Marlene, porque también sabe mucho técnicamente sobre cómo iluminarse, cómo aparecer en la cámara. Ella es muy entretenida, bueno, y también la cantidad de amantes que tuvo también es fascinante, es como le daba rienda suelta a sus pasiones. Hay que encontrar esos dólares y si no encontramos esos dólares, nos vamos a morir, nos vamos a morir. Te digo que vamos a morir. Fuimos construyendo el montaje junto con Fran, no porque yo haya decidido ese método de trabajo, sino que porque lo decidió ella, en realidad eso nomás. Todos los ensayos ella estaba llena de ideas y yo tenía la posibilidad de ponerme así, no, resulta que no, que estas son mis ideas, o de escuchar. Y afortunadamente tomé la opción de escuchar, fíjate, porque fue fue un proceso muy rico, un proceso en que todo el aporte fue súper importante. No es porque no quiera, no es porque no deba. Y tú sabes, no es porque no pueda, simplemente soy la más floja de la ciudad.
Mi corazón está herido, no hay dinero en mi hogar querido. Por eso estoy sola, aunque luego lo olvido. Es porque yo soy la más floja de la ciudad. Aunque estoy dispuesta a aprender cómo las chicas logran dinero tener, cada propuesta simplemente la rechazo. No es porque no quiera, no es porque no deba. Y tú sabes, no es porque no pueda, simplemente soy la más floja de la ciudad. Yo creo que es siempre inspirador para nosotras conocer mujeres que fueron poderosas, que escucharon su voz interior, que se dejaron llevar por sus pasiones. Yo creo que siempre es muy atractivo conocer ese tipo de personas porque todos estamos tan normados y tan encasillados en los deber ser, y conocer a esta gente que se sale del molde creo que es un respiro para todos nosotros. O sea, es como la labor que dicen que tenemos los artistas, que tenemos la ficción, en el caso de ella también su vida, es una ventana para poder mostrar al mundo que hay algo más que este plano, ¿no? Que levantarse, ir al trabajo, volver a la casa, estar con la familia, acostarse, levantarse, ir al trabajo. En ese sentido, Marlene es muy inspiradora. Creo que a todos nos serviría ser un poco como Marlene. Cuando miras el techo con la boca abierta, te vuelves una planta, seca por dentro, lista para terminarse. Pero a veces me miras a los ojos y me sonríes con tus labios flaquitos. Y ahí no sé. Ahí estás todavía, papá. Caso paciente Emilio Agüero, portador de La demencia por cuerpos de Lewy es un tipo de demencia bien poco conocida, que en términos simples es una mezcla entre Parkinson y Alzheimer, y se caracteriza por problemas motores, también tiene pérdida de memoria, y yo creo que lo más particular que tiene es que tiene muchas alucinaciones. Y es una enfermedad degenerativa y progresiva. El público va a ver en Cuerpos de Lewy la reconstrucción de un almuerzo que Ignacia no pudo tener en la vida real con su padre. Entonces va a ver el intento de reconstruir este almuerzo, que al mismo tiempo también funciona como un rito por entender el comportamiento y la lógica particular de la demencia. Creo que como artista mi manera tal vez de tramitar esas emociones y esa confusión que es ver al padre de una tan diferente y sin poder realmente comprender qué es lo que pasó, creo que mi manera de tramitarlo es a través de crear algo, y en este caso a través de hacer una obra. Por lo tanto, sí hay una especie de distancia con el tema, o sea, no me destruye en el fondo hacer la obra y participar de la obra, sino que de alguna manera me permite procesar y buscar entender aquello que era imposible para mí entender. Es una decisión muy consciente del equipo y de la Ignacia de la dirección, de un poco cómo vamos a tomar este tema de esta manera más lúdica y juguetona, entre comillas, pero un poco también aprovechando esto que descubrimos de la piedra de la locura, que se tenía esa creencia, que eso era lo que generaba también la demencia. Combinando estos dos mundos entre médico y del restaurante, del tipi-tap, entonces como que esos elementos hacen un poco que la obra agarre un dinamismo y un juego que también es, por lo menos para mí, muy provechoso de ver en escena.
esto se trata de un grupo de actores, actrices, bailarines y bailarinas que se juntan a ensayar posibilidades de morir. Bueno, ha sido muy interesante y sorpresivo porque además son personas que sí se relacionan mucho con el movimiento, entonces ha sido un trabajo muy colaborativo. Hemos trabajado en un gran equipo, preparando corporalmente cada uno de los motivos, de las escenas, de las preguntas que genera la obra Fundamento. Y ha sido muy gratificante y conmovedor también poder trabajar esta pieza a partir del cuerpo y poder narrar también entre todos posibilidades que puedan también compartir nuevos imaginarios sobre esta propuesta. ¿Qué sentí? Alegría, vértigo, la posibilidad de contactarme con gente que no conozco. Yo odio conocer gente nueva, pero en este caso fue una bonita oportunidad de contactarme con gente de partida más joven. Ahora, hoy por hoy cualquiera es más joven que uno. Yo creo que la gente tiene que venir a ver Fundamento, además de que, porque está muy interesante, porque son una serie de preguntas puestas en escena que creo que nos convocan a todos. La pregunta sobre la muerte, que es un gran misterio, y está puesto esas preguntas arriba del escenario para que podamos resolverlas en conjunto, especular en torno a ellas en conjunto. Eso.